Un saludo a todos. En este video voy a explicar rápidamente el tema de acceso a base de datos, ya que no hemos podido tener la sesión de esta semana. He decidido grabar esta explicación destacando los elementos más importantes del tema. Es importante recordar que junto a este material está también el material disponible en la plataforma, que son unos videos, 3 videos en concreto, 2 de ellos abordando el acceso a base de datos sin MVC y el otro video abordando ya el acceso a base de datos propiamente con MVC. Así que este tema se complementará con ese contenido y con todo este material pues estaríamos listos para realizar la práctica y también el test que toca con este tema. Este es un poco el temario que vamos a abordar. Y bueno, ¿por qué utilizar base de datos en la web? Porque efectivamente es la mejor manera de almacenar la información. Ya hemos tenido la experiencia de estar haciendo almacenamiento en disco. Sin embargo, es un poco incómodo ya que las inserciones, las búsquedas, los listados no están optimizados al hacerlo en disco. Ciertamente que las bases de datos al final de cuentas se guardan en disco, pero la realidad es que la información no es accedida ni a la misma velocidad ni con las mismas facilidades. Así que por ello las bases de datos van a ser la manera más apropiada de relacionar elementos y almacenarlos en disco. ¿Cuál es la interacción? El esquema básico es simple. Nosotros nos comunicamos desde el navegador con el servidor web y el servidor web, haciendo uso de ciertas librerías y del lenguaje SQL, siempre seguimos utilizando el lenguaje SQL, se comunica con la base de datos a través de un driver. En nuestro caso vamos a utilizar la base de datos MySQL. PHP realmente soporta la comunicación con muchos tipos de bases de datos. Sin embargo, en esta ocasión nosotros vamos a utilizar MySQL. ¿Por qué? Porque de cara a la facilidad ya viene instalado con el SAM. Cuando ustedes instalan SAM, pues directamente se instala MySQL. Así que para no añadir mayor dificultad, vamos a realizarlo de esa forma. ¿Qué herramienta de trabajo vamos a utilizar para gestionar la base de datos? Pues la que ya directamente nos ofrece SAM. SAM nos ofrece una herramienta de trabajo que es PHPMyAdmin. La tengo por acá. PHPMyAdmin es todo un gestor. Desde aquí nosotros podemos crear las bases de datos, podemos insertarles datos, podemos hacer todo lo que en otra ocasión tal vez han hecho con el Workbench. Acá también se puede hacer todo sin ningún problema. ¿Cuál va a ser la mejor manera? Sí, obviamente, de crear una base de datos utilizando PHPMyAdmin. Pues un script. Un script siempre va a ser la forma más práctica de crear en PHPMyAdmin una base de datos. ¿Por qué? Porque normalmente el script podemos trabajarlo con calma, incluso podemos trabajarlo en el mismo Workbench o en cualquier otro editor de bases de datos, de modelos de base de datos, y luego nos genera el script que es el que pegaríamos directamente pues acá en PHPMyAdmin. Por acá está la interfaz y decíamos, ¿cómo se comunica una página PHP con una base de datos? Pues a través del lenguaje SQL. Es la forma como se va a comunicar en nuestro caso. En las transparencias aparecen algunas diapositivas hablando del lenguaje SQL. No me voy a detener en ella porque ya han visto cursos directamente relacionados con ellos, así que no vale la pena detenernos en cada uno de estos métodos que vamos a utilizar, como son el select, el insert, el update y el delete. Esta es la estructura del select, la estructura del insert, la estructura del update, la estructura del delete. ¿Cuál va a ser el procedimiento para conectarnos a una base de datos? El procedimiento es bastante simple. Primeramente, conectarnos con el servidor, es decir, crear la cadena de conexión, seleccionar la base de datos que vamos a utilizar. Esto normalmente también se hace en el momento en que creamos la cadena de conexión. En el que creamos la conexión. Anteriormente se hacían en 2 pasos distintos, pero en el modo orientado a objetos, pues se hace en el mismo método. Luego lo que haríamos es enviar la consulta que queremos ejecutar a la base de datos, sea una consulta de selección o una consulta de modificación, obtener los resultados y procesarlos, y finalmente pues sería apropiado cerrar la conexión. Digo sería apropiado porque
en muchas ocasiones este paso se nos olvida, aunque el servidor pues luego se encargará también de cerrar estas conexiones que no están siendo utilizadas. Pero claro, lo ideal sería que seamos nosotros mismos quienes cerremos la conexión. Hay varias formas de acceder a la base de datos. Están las antiguas funciones que comenzaban con MySQL, y en ellas tenemos MySQL Connect, MySQL SelectDB, Query, NumGo, Fetch Array y Close. Digo antiguas porque, aunque todavía pueden ser utilizadas, ciertamente que su uso es desaconsejable por ser un poco inseguras. Pero bueno, nos dan una idea de los pasos que anteriormente hemos descrito. Aquí teníamos un ejemplo de cómo estas funciones eran utilizadas. Se empleaba MySQL Connect, se decía el servidor, el usuario y la clave con la que se quería uno conectar. Por acá tenemos un par de ejemplos de ello. Por acá tenemos la otra parte, que era la selección de la base de datos. También, una vez que entonces teníamos la conexión, esta conexión quedaba abierta, y si se escoge la base de datos a continuación, luego se hacía la consulta, por aquí lo vemos, y se le pasaba por parámetros la conexión que habíamos creado, y finalmente había que procesarla, por ejemplo, obteniendo el número de elementos que dio como resultado esta consulta, y teniendo el número de elementos también podíamos sacar un array que contenía todos los resultados. Entonces, ¿qué podría contener este array? Por ejemplo, si esta fuera una tabla, y digo, bueno, seleccionar todas las noticias donde la categoría sea promociones, pues me va a quedar solo con 3 elementos seleccionados, y la forma de recoger estos elementos pues sería esta: obtengo la cantidad de filas de la consulta, si eso es mayor que 0, pues entro en un for para procesar esa cantidad de filas, y por cada fila había que hacer esto, o hay que hacer esto. En realidad pues esto todavía es un poco análogo a lo que se hace actualmente. Entonces se saca la fila del resultado de la consulta, se va sacando la fila actual, es decir, se procesa fila por fila, con lo cual en fila queda la fila actual y luego habría que procesarla. ¿Procesarla cómo? Pues por acá quedaría un poco un ejemplo más completo. Entonces habría que obtener la fila actual y luego de cada fila acceder al título o la fecha, que es lo que teníamos aquí en la tabla: el título y teníamos la fecha. Sería un par de campos a procesar, por ejemplo. Luego la función de cerrar la conexión. ¿Qué ocurre? Que luego con el tiempo aparecen algunas mejoras y se ve la necesidad de que estas funciones sean más seguras, y es donde aparece MySQLi, que el uso de este es el que se explica en los dos videos de acceso a base de datos sin MVC, de listar, y el de actualizar, perdón, el de insertar, actualizar y borrar. Entonces ahí en esos dos videos ustedes pueden ver mucho más en detalle la implementación de estas librerías MySQLi, que en concreto lo que hacen es, aparte de añadir más seguridad, trabaja en un modo orientado a objetos. Como podemos observar, ahora ya utilizo para crear una variable MySQLi, creo un objeto, new MySQLi, y se pasa los 3 parámetros que antes que se pasaban en MySQL Connect, que son el host, el usuario y la clave, y también se pasa ahora a la base de datos. Es decir, el paso que antes se hacía con MySQL SelectDB se hace ahora de una sola vez en MySQLi. Entonces, esta es una de las primeras diferencias entre usar MySQL o las funciones MySQL y emplear MySQLi concretamente. Aquí podemos saber si la conexión fue exitosa o no, pero vemos que hacemos un modelo orientado a objeto, decirle esta variable es un objeto. Podemos cerrar la conexión o podemos ejecutar. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de cómo ejecutar una consulta. Las consultas se ejecutan con el método query. Es la forma que tenemos de ejecutar una consulta en MySQL, y repito, es el método query el que vamos a utilizar. Luego MySQLi también soporta sentencias preparadas. ¿Qué es una sentencia preparada? Esto existe en muchos lenguajes, y es el hecho de que cuando yo voy a hacer un insert, no coloco los valores directamente acá, en el value, sino que pongo estos signos de interrogación. Y luego lo que se hace es ir sustituyendo esos valores a través del método bindParam. Es decir, esta es la consulta, llamamos a MySQLi stem_init, le decimos que prepare esta consulta, y lo que hacemos con bindParam es sustituir los parámetros que tenemos pasados por acá.
Este primer parámetro que vemos aquí indica el tipo de los datos que se están pasando por acá, ya que el primero un entero y el segundo es una cadena. Por ello es que acá vemos que dice is, es decir, i de integer y s de string. De esta forma, cuando se llama a execute, lo que va a ocurrir es que esta consulta va a ser preparada y va a sustituir este signo de interrogación por este 1 y este otro signo de interrogación por este test, validando que el primer campo deba ser un entero y el segundo deba de ser una cadena. Luego pueden ver, como les decía en la plataforma, el ejemplo completo a nivel de código y de funcionamiento de todo lo que es MySQLi. Por último está el método PDO de PHP Data Objects. Igual en la plataforma hay un ejemplo, aunque no es el modo que vamos a seguir de cara a la práctica. En la práctica vamos a utilizar las funciones MySQLi, pero bueno, simplemente saber pues que está por ahí otra forma de trabajar. Una de las ventajas de hacerlo con PDO es que va a permitir mucha mayor parametrización de algunos comportamientos de cara a las conexiones. Si queremos decirles que los errores se muestren, que no se muestren, y una serie de restricciones que queremos aplicar de manera general a todas las operaciones que hagamos sobre la base de datos. PDO tiene una serie de atributos que pueden modificarse y de esa forma ya como que queda todo preconfigurado para las demás operaciones. La sintaxis es un poco diferente, la dejo en las transparencias pues solo para que las conozcamos, y como les decía, también tenemos un ejemplo en la plataforma para que lo veamos más a fondo. Igual utiliza consultas preparadas y demás, sin embargo no es la forma con la que nosotros vamos a trabajar. Entonces, recapitulando, este es el material del tema teórico que no pudimos abordar esta semana, pues ya que no estábamos pocos. Recuerden estudiarlo, complementarlo con los videos de la plataforma y recordar también que el viernes tenemos un test de este tema. Además, para ese viernes tenemos la entrega de la práctica que correspondía a la semana pasada, que es la de formularios, y también tenemos ya la práctica de esta semana, que se parece bastante, pero es la de patrones que hay que adaptar. Nos seguimos viendo y espero que esto sea de utilidad.